Muy bien, hermanos, esta noche tenemos la última parte en la que estamos trabajando, siguiendo sus pasos. Otra vez es Marcos el que nos reta y nos empieza, y habíamos compartido y habíamos conversado con que de verdad él es, en la parte de Marco, cómo lo presenta. ¿Se acuerdan? Tres aspectos de Jesús: hijo de Dios, hijo de hombre y siervo, ¿verdad? Eso es como Marcos ha venido presentando a Jesús, y conversamos la vez pasada sobre estos aspectos. Vamos a ir a la página número 10, que es donde habla de la autoridad salvadora. Ustedes tenían que hacer un trabajo, ustedes tenían que hacer una tarea. Yo quisiera saber si la hicieron. Si usted no la hizo, hermano, yo le animo a que usted haga las tareas, haga el trabajo. Mano, la única forma de aprender es haciendo las cosas. Amén. Amén. Porque como si fuera una solicitud de su trabajo, ¿verdad? Usted dice, no, yo si no lo lleno esto de trabajo, no tengo trabajo. A veces nosotros dejamos de lado algunas cosas, hermanos. Tenemos que dinamizarnos, tenemos que salir de algunas cosas. A veces nosotros no hacemos las cosas como tienen que hacerse. Pero si usted lo hizo, a mí me gustaría oírle compartir así muy rápidamente qué hizo usted y qué aprendió en la hoja de trabajo y qué le dejó ese espacio. Sí, ahí está el microfonito. Sí, pastor, porque digamos en la palabra de Dios, misiones no existe, ¿verdad? No dice la palabra tal como misiones, ni tampoco la Santísima Trinidad. En medio de nosotros los creyentes, ¿hay alguien que haya dudado en cuanto a estas tres personas que sean realmente la Santísima Trinidad? No sé, me puse a pensar, me saltó la duda. Si usted como pastor, alguien ha cuestionado, a usted le han cuestionado algo, exacto, porque en la palabra en ningún lado dice Santísima Trinidad. Sí. Sí, esa es mi pregunta. Hay gente que a mí se me ha acercado que no crea, sino más bien que es como difícil de entenderlo, ¿verdad? Difícil de entenderlo. Entonces uno trata de explicarlo de una u otra manera, pero no, aunque en la historia ha habido gente que niega la Trinidad, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de las formas de otros grupos que son sectarios, esa es una de las cosas que discriminan, la Trinidad, ¿verdad? Ellos no creen en eso, no creen ¿verdad? Qué sé yo, los testigos de Jehová hablan de Jesús, pero no lo hablan como la Trinidad, hablan como el Hijo primero, el Hijo mayor, el profeta, ¿verdad? Los mormones tienen otra expectativa de lo que es la Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad, ellos creen en otra forma. Igualmente otros grupos, ¿verdad? Lamentablemente a veces también los cristianos evangélicos lo negamos en nuestro proceder, porque el Espíritu Santo a veces no ocupa el lugar que ocupa Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese es un tema, pero dentro del círculo evangélico normalmente no, pero sí. Sí, claro, claro. En Marcos está clarísimo. Y acuérdense en que Marco es la fuente para Lucas y es la famosa fuente Q, que no me voy a meter en eso, pero es la Q, para la fuente Q, que dio también lugar para que se escribiera Mateo, ¿verdad? Entonces, de fijo, el libro de Marcos es... Normalmente la gente que estudia es la gente que va a un instituto y le cobran $100 por clase, y como aquí no se les cobra nada y se les regala el café, a veces la gente no estudia, qué lamentable. Y otros se dispersan y otros están en otras. Pero eso es verdad, hermanos. Eso es verdad, eso es parte de una debilidad. Vean, normalmente
nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Si hay una gran verdad en Marcos, es que ya ustedes y yo tuviéramos que saber cómo es y que a usted le puedan preguntar, bueno, cómo ve Marcos a Jesús? Y que usted pueda escribir en toda su dimensión quién es el Jesús de Marcos, quién es el Jesús de Lucas, quién es el Jesús de Juan, quién es el Jesús de Mateo. Pero y aplicarlo a nuestra vida. Pero a veces nosotros no nos volvemos estudiosos, nos volvemos gente de iglesia, muy pasivos, muy religiosos, muy ásperos en algunas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que las iglesias se parten tanto. Hay algunos que les encanta la alabanza y la adoración. Y hay otros que están esperando que el tiempo de la alabanza y la adoración termine. Otros les gusta la prédica, pero la prédica motivacional. Otros les gusta más la parte psicológica. Pero nosotros, la iglesia existe para poder llegar nosotros a nutrirnos. Y que aquí, por ejemplo, digamos, yo no pudiera dar la clase porque tengo 5, 6, 7, 10 preguntas encima y 10 compartires y 5 revelaciones nuevas del libro de Marco. Pero a veces no es así y entonces ustedes tienen un montón de folletos míos, ¿verdad? Junto con el libro menos leído y al final no se sabe mucho de lo que nosotros queremos saber. Esa es parte y yo les estoy diciendo esto en todo el amor. ¿Por qué? Porque el tiempo de ustedes es muy valioso. Al final a mí aquí me pagan. ¿Sí? Ok, pero bueno, esta mujer es muy sincera, ¿ah? Pero entonces ya uno sabe por dónde con ella, pero ¿qué de otros? Y está bien, a veces hay formas en las que a uno no se le pega algo. O, claro, ¿no? Está bien. Y lo que yo les estoy diciendo, hermano, es que es un asunto generalizado. Yo no estoy diciendo específicamente de ustedes, porque al contrario, ustedes por lo menos están. Aquí nos falta un poco más de gente. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué pasará si los que estamos no estudiamos? ¿Qué estará pasando con los que no están? O se quedarían, seguro se quedaron estudiando. Ah, ¿verdad? Si usted no viene a orar, entonces uno dice, bueno, y seguro se quedó orando. O, porque es que esto es, hermanos, una cosa es que usted y yo vengamos a la comunidad de fe, nos juntemos para compartir las escrituras, para orar y para alabar y adorar al Señor. Y otra cosa es lo que usted hace en su dinámica y yo lo hago en mi dinámica personal. Son dos cosas diferentes y una no excluye a la otra. Es decir, yo no puedo agarrar y decir, no, es que ya yo oré en mi casa. Sí, hermano, usted pudo haber orado en su casa, pero usted no oró junto con nosotros. Y entre nosotros puede haber gente que necesite su oración, o necesite escucharla orar, o necesite que usted le abrace, o necesita que usted le diga. Igual, usted me puede decir, no, pues ya yo estudié, hice el devocional en la mañana. Pero eso es diferente a que nosotros vengamos aquí y tengamos una secuencia de algo. ¿Sí me voy a entender? Esto es para nosotros, hermanos, para todos. Yo no estoy aparte de ustedes. Yo estoy aquí diciendo algo que también a mí me corresponde. Por eso yo digo, bueno, por lo menos a mí, gracias a Dios, aquí me bendicen con lo que me dan, ¿verdad? Ustedes hacen un esfuerzo, ustedes hacen una inversión, entonces debiera de aprovecharse, ¿verdad? Eso es como cuando usted va a un gimnasio, usted vea, los que han tenido la experiencia de ir a un gimnasio, usted va a un gimnasio, usted ve gente que por siempre es gorda y va al gimnasio todas las veces y más que usted. Y usted dice, qué raro. ¿De qué depende? Es el mismo instructor, son las mismas clases, pero hay algo que se está haciendo mal. El que yo vaya al gimnasio no significa que yo voy a adelgazar o que voy a tener capacidades. Significa que si yo no me propongo y no lo hago y no me ajusto, no salgo adelante. Porque no es por venir, no es por estar. Vean, hermanos, a uno le gustaría hacer un censo, perdón que me estoy corriendo, pero uno muchas veces le pregunta a la gente, hay cosas que aquí nosotros, por ejemplo, digamos, hemos por 22 años hablado, y si usted me dice, ¿cuánta gente vive esto? Usted dice, de ahí no sé, porque en las circunstancias uno ve que la gente no lo camina. Entonces uno dice, no lo estamos caminando. Ese es el tema es vivirlo. El tema es
ese compromiso que yo quiero conmigo, porque a mí en ninguna forma algo me ayuda si yo pudiera estar en un gimnasio y seguir siendo una persona gorda, o porque al final estoy solo siendo parte de algo y no estoy haciendo las dinámicas que se debieran de hacer de la forma adecuada. Entonces, si yo vengo a la iglesia y no soy practicante, sencillamente, sí, ¿cuánta gente ha venido a la iglesia por tiempo? Por eso es que la gente a veces dice, uy, no, qué aburrido, otra vez lo de que Cristo en nosotros la esperanza de gloria, otra vez los círculos, otra vez. Pero yo digo, ¿cuántos hemos vivido los círculos? ¿En cuál círculo está usted? Y muéstreme con sus hechos, y yo también, que yo pueda mostrar con mis hechos en cuál círculo vivo yo. Pueden ver a Jesús en mí ustedes, porque si ustedes no ven a Jesús en mí, yo no he pasado el primer círculo. Si ustedes no lo ven en mí, yo no he pasado el primer círculo. Así yo me lo sepa y los haga y los dibuje y me los inventé, o el Señor me los regaló. Esos circulitos el Señor me los regaló, aunque muchos se ríen de mis círculos. Ok, las salchichas. ¿Sí me voy a entender, iglesia? Ese es el punto y ese es el anhelo del corazón de uno como pastor, de querer decir, mano, no es lo mismo que usted venga y me cante una canción a que usted se convierta en un adorador. Una hermana me escribía con lágrimas en sus ojos sobre la apatía en la adoración y la apatía en medio de la iglesia. Es que, de verdad, hermanos, porque nos acostumbramos a cosas. Nosotros somos los que tenemos que sacudirnos, porque nadie va a cambiar nada, hermanos. No importa quién toque, quién cante, cuál sea la canción. Si usted quiere adorar al Señor, usted lo adora, hermano. Si yo quiero aprender de las Escrituras con solo que me lea Marcos capítulo 1, verso 1, yo saco de ahí toda la enseñanza de mi vida. Es un asunto de actitud. Amén. Entonces, con esta actitud es la que nosotros siempre queremos estar y venir. Por eso yo les animo, hermanos, oremos mucho para que la iglesia rompa con apatía, si es que las hay en todos los corazones o en los corazones. Oremos para hacer de verdad de nosotros, esta es una profesión, dice la Escritura en Hebreos, que esta es nuestra profesión, hermanos. Ser creyentes, gente que el mundo lea. Dice, somos cartas abiertas leídas por muchos, que el mundo esté leyendo y nos esté leyendo a nosotros y que pueda decir el mundo, yo quiero lo que esta mujer quiere, yo quiero lo que este hombre tiene, yo quiero lo que esta persona aquí tiene. ¿Qué es lo que tiene usted? Hermanos, pero muchas veces eso no pasa, ¿verdad? Porque eso se logra otra vez con todo un montón de situaciones y cosas. Amén. Amén. Bueno, ya no nos hace falta ver más a Marcos. Pero bueno, en la página número 10 que ustedes tienen ahí, aparecen varias cosas. Y dentro de las cosas que aparecen, hay una que dice la autoridad salvadora. Y donde está la cuarta pisada, están ahí ya, en la página 10, hermanos. Amén. Bueno, en esta cuarta pisada, nosotros podemos ver cómo de verdad Marcos empieza a presentar a Jesús de una forma en la cual se logra o se interpreta que la autoridad que Jesús ejerce sobre todo aquello que está haciendo, sanando, echando fuera demonios, trayendo, ¿verdad?, una gran bendición, es porque Él quiere salvar a ese pueblo. Y Marcos está interesado en que eso sea el principio gobernante. Marcos quiere que nosotros logremos entender, o por lo menos así fue la inspiración del Espíritu Santo, de que Jesús sí está para aquellos que tienen necesidad. Entonces, si yo traigo esto dentro del pensamiento de Marcos a mi vida real o a mi vida en aplicación, entonces yo tengo que estar claro y seguro de que Dios en Cristo Jesús sí quiere que yo sea una persona sana, que yo sea una persona liberada, que no tenga demonios, ¿verdad? Que me libere de todos los demonios, que yo sea una persona que de verdad camine y trascienda en otros espacios, porque Jesús no se negó nunca a estar con las personas en necesidad.
Y que si ya me muero y me tengo que morir fue porque me tocó, porque ya pasó. Pero por lo menos Jesús estuvo siempre en los procesos. Amén, hermanos. Esto es lo que mucho Marco quiere decir. Sí, hermano. Gracias. Yo quería comentar brevemente lo último, que dice que la salvación es gratuita. Dice en la hoja de repaso 3, donde dice que la salvación es gratuita. Hola. Que se acerque el micrófono. Aló. Ese, hermano, ahí. Ahí me oye ya. Eso, ahora sí, se oímos alto y claro. Voy otra vez. En la hoja de repaso 3, abajo dice que la salvación es gratuita, pero servir al Señor implica ciertos costos. Ahí a partir de la referencia bíblica del 21 al 28, meditando en el asunto, a mí me quedaba de que se dice que la salvación es gratuita, ¿verdad? Pero Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, y él se entregó en alma, cuerpo y vida y espíritu, ¿verdad? Y fue obediente al Padre y se mantuvo en el camino que Dios quería para él, y sabemos que se involucró desde muy pequeño. Ya los dos predicaban en la sinagoga Ajá. pero entonces es gratuita porque Jesús se entregó por nosotros, pero Jesús tuvo un costo que la palabra nos exhorta a nosotros a seguirlo, ¿verdad? A Jesús, a efecto de poder servirle de la mejor manera en medio de la iglesia, en medio del hogar, en medio de la familia, en medio del trabajo. Ajá. Y entonces coincide una parte con lo que está conversando, ¿no? Ajá. Sí. Que la salvación es gratuita para nosotros, pero tuvo un alto costo. Jesús, su vida. Ajá. Y Amén. nosotros, a efecto de servirle, tiene muchos altos costos. Los mínimos, muchos de ellos que pasó Jesús, ¿verdad? Ajá. Amén. 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 Otra vez, en otros escritos habla de que nosotros debemos entonces de cuidar y guardar una salvación tan grande. ¿Qué significa cuidar la salvación? ¿Qué significa guardar la salvación? Es esto, hermanos, esto que estamos haciendo aquí hoy. Por eso el llamado mío en esta hora es eso, hermanos. Estamos claros que necesitamos venir a la comunión de los santos, que necesitamos adorar juntos, que necesitamos orar juntos, que necesitamos aprender juntos. ¿Por qué? Porque la verdad está metida en el cuerpo, no la tengo solo yo. Si yo tuviera solo la verdad, entonces ¿qué importa? Porque cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿verdad? Pero no, hermanos, resulta que usted tiene una parte que yo no tengo y que yo la necesito. Y si usted no me retroalimenta y si usted no me hable en su forma, en su comportamiento, en sus cosas, yo no voy a aprenderlo. ¿Cuántas cosas aprendemos de otros hermanos? ¿Cuántas necesidades tenemos? Esto es el asunto de la acción del cuerpo. Por eso la salvación para nosotros es gratis. A Dios le costó todo. ¿Sí? Entonces, guardemos la salvación tan grande. En esa parte, en la página 10, donde ya habla de la cuarta pisada, habla de que medite la disponibilidad de Jesús para sanar y sobre todo para predicar la palabra de Dios desde la relación íntima con su Padre. ¿Qué otra de los aspectos nosotros logramos ver dentro de esta parte en la que las aplicaciones relevantes? Hermanos, ahí están. Se las voy a poner ahí más fácil para que ustedes la vean. Esa otra es: Dios se ha acercado y trae el reino. Qué impresionante es poder ver a Marco, hermanos, a Marco con este tema, ¿verdad? Con el tema del reino. Es decir, Jesús es el cumplimiento de la predicación de Juan. Es decir, Él trae la presencia de Dios de una manera antes desconocida. Jesús trae el bautismo del Espíritu Santo sobre los hombres, es decir, la realidad de lo prometido por Juan. Hermanos, una cosa es que nosotros hoy estemos viendo y estudiando Marcos para ver esto y que nosotros no logremos tal vez entender. Oiga, ¿usted sabe el poder que hay en nosotros? El poder de echar fuera demonios. ¿Cuántos demonios echó usted hoy en la mañana, en el día, en la tarde, en la noche? ¿No ha echado ninguno? Bueno,
Ese es el poder suyo y mío. Lo que pasa es que no se ejerce porque nosotros estamos hechos, ¿verdad? Porque Jesús dice que mayores de esas cosas haremos. Usted sabe el poder que Dios nos engendró a nosotros y nos dio a nosotros de decir que nosotros en el poder de las palabras hay autoridad y que yo pudiera decirle aquello, pásese para acá y se pasa para acá. Y uno a veces en la casa le dice al perrillo, quite de ahí, y el perro le dice, "Rar, rar", no. Y si ni le cuento, si le dice usted a la esposa, ¿usted me puede hacer algo? Ah, no, estoy muy cansada. Ay, entonces, ese es el poder. No, ¿verdad? Le digo, no sé qué pase aquí eso, pero qué poder tenemos nosotros. El poder de la vida y de la muerte están en la boca. Y yo sé que es Jesús y es Dios el único que puede llamar las cosas que no son como si fueran, pero a nosotros se nos dio un poder, hermanos. Se nos dio autoridad para aquellos que caminamos en el Espíritu. ¿Sí, Huguito? Dice que nosotros creemos, dice así, que la labor profética de la iglesia en ninguna manera ha cesado. Sí. Dice que la iglesia como cuerpo debería involucrarse en un ministerio profético. Ajá. Usted está hablando nosotros como congregación, ministerio hacer o corporativamente. Cuando esa palabra ministerio profético, y hay muchos se han aprovechado para desvirtuar el evangelio. Sí. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo debería funcionar entonces? Vea, a nosotros y particularmente hablando de la comunidad local, a nosotros, y yo creo que eso es algo que Dios quiere cambiar. Por eso hay muchas cosas que Dios está transformando en medio de nosotros y yo estoy clarísimo en que nosotros como iglesia, Dios nos está llevando a una transformación. ¿Saben, hermanos? Porque nosotros hemos sido en alguna medida o nos hemos dejado victimizar por aquellos malos manejos en cosas y entonces nosotros hemos dejado de decir lo que la Biblia dice a veces con tal de no entrar en los juegos que muchos entran. Por ejemplo, porque hay un abuso sobre diezmos y ofrendas, aquí no hablamos de eso y yo decidí ya hablar de eso. No para que usted dé más, sino para que usted dé. El asunto profético, resulta que si hay una palabra profética y la escritura dice, la palabra profética más segura es esta, Cristo. Entonces, hay un avance profético en una palabra profética que está escrita para cumplirse, que la iglesia es la que tiene que ser diligente en preparar ese camino y poder profetizar desde la iglesia como tal y poder creer en la palabra profética. Pero como esto se ha mal usado y ya nos han salido más profetas y profeticas y todos los, ¿verdad? Ahí va. Entonces a veces nosotros nos abstenemos, hermanos, nosotros como que minimizamos eso y yo creo que eso es uno de los errores que hemos tal vez cometido. Pero sí, como iglesia, sí, ¿cuál es la palabra profética entonces? La palabra profética es que es Cristo en nosotros la esperanza de la gloria, que esa esperanza de gloria es el asunto de la vivencia, que yo tengo que vivirlo, que si alguien desea un don, que desee el de profeta. Porque Pablo dice, usted desea un don, el de profeta, ¿verdad? Usted desea dones espirituales, pide el mejor, pero ¿cuántas veces nosotros a veces ni aún el don que Dios nos ha regalado lo estamos ni manejando? A veces nos mantenemos, ¿verdad?, en la retaguardia. Es necesario entonces abrirnos a ese espacio y poder decir, no, la palabra profética debe estar y debe salir y está escrita. Está escrita, hermanos. Nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? ¿Dónde está trazada la palabra profética? En las promesas de Dios. Ustedes tienen autoridad porque son santos, pero cuando usted dice santos en medio de la comunidad de fe, lo primero que se levanta es, no, seguro que sí, pero todavía no. Es decir, seguro sí, pero ¿qué va? Con lo que yo soy, lo que yo pienso y lo que yo veo y como yo trato y como yo hago y como yo camino, todavía no soy tan santo. Pero es proféticamente, porque ¿qué es la profecía?
una palabra para cumplirse, o una palabra que se cumplió que hoy tiene un beneficio, ¿verdad? O una palabra que va a venir para un cumplimiento. Bueno, él dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, es una delegación en la autoridad de la santidad, pero a veces nosotros no lo creemos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros andamos ahí en algunas cosas que a veces seguro no deberíamos que andar. Entonces no nos sentimos tan santos. Entonces minimizamos eso. La palabra profética está trazada sobre lo que Dios dijo y las promesas de Dios. Y nosotros las autenticamos. ¿Qué era lo que hacía el profeta? Piensen en el profeta del Antiguo Testamento. Isaías no es que era el carga. Isaías solo decía lo que oía la voz, los oráculos decir. Juan solo dijo lo que tenía que decir. Y cuando lo dijo, lo vivió. Y cuando lo vivió, autenticó que era un profeta. Exactamente. Sí, sí, claro, porque ujú. Sí, porque por ejemplo, digamos, mucha gente puede decir, soy cristiano, y usted le pregunta a los vecinos y dice, yo no sé, seguro ya va a una iglesia, pero no es cristiana, porque vieras aquí los pleitos que se jala esta mujer con ese hombre. Cuando esperaban a Jesús, ellos estaban esperando de una forma distinta a Jesús. Jesús muestra en Marco cómo es el reino, echando fuera demonios, llegando a los más enfermos, a los desvalidos y produciendo Jesús una obediencia en plenitud al Padre. Ese es el reino que no ha cambiado. Para nosotros no ha cambiado. Tiene que ser siendo lo mismo. Esa pregunta igual se puede contestar en que en la parte 3, solo el llamamiento de Jesús hace discípulos. Hermano, 3 verdades que recorren el Evangelio. La voz del Hijo de Dios se deja oír con autoridad divina. Estoy en la página 12. ¿Verdad? Jesús nos llama para ser sus discípulos. Es en este discipulado que advertimos 3 cosas. Una, es una vida en pos de Jesús. Si Dios a usted lo llamó en Cristo, usted tiene una vida en pos de Jesús. 2, el B, es una vida de servicio a Jesús, de Jesús, la vida de servicio a Jesús. Si usted es un discípulo, entonces usted vive en pos de Jesús, vive sirviendo y 3, vive una vida dependiente solo de Jesús. Entonces, ahí está el reino abierto y está el discipulado y ser discípulo. Entonces, ¿usted cree que usted es un discípulo? Solo mídase por eso. Usted le sirve solo, va en pos de Jesús. Usted solamente le sirve a Jesús. Y usted también tiene una vida solo dependiente de Jesús. Usted no importa si le pasó o no le pasó, si los chiquillos, si el esposo, si la esposa. No, yo solo vivo dependiendo de Jesús. A mí lo que pasa en el mundo, a mí no. Ni la enfermedad, ni el dolor, nada me separa de eso. Ese es el discípulo. Entonces, ese tipo de discípulo es un tipo de discípulo que es atravesando o el llamado de Jesús que hace discípulos. Solo ese llamado hace discípulos. Nosotros tenemos que entrar en saber que nosotros somos discípulos. Entonces, hoy nosotros tenemos un llamado a ser discípulos. Bueno, el tema es si lo estamos viviendo. Si somos eso, si tenemos esas 3 particularidades. ¿Cuáles son? Una, 2 y 3. Qué fácil ser discípulo de Jesús, ¿verdad? No hay mucho donde perderse. 4, el reino de Dios y sus enemigos. También ahí habla de que tiene 3 enemigos: Satanás, el pecado y la enfermedad. Marco presenta los enemigos de Dios en estas instancias: Satanás, el pecado y la enfermedad. Entonces Marcos dice, hay un enemigo en el reino de Dios. Por eso Jesús se dedicó tanto en Marcos a echar fuera demonios. Por eso él habla de que el pecado, ¿verdad?, es parte de la separación que el hombre estaba sufriendo. Y Marco lo deja evidente. Y las enfermedades, porque si hay algo que, si usted quiere ver a un Jesús sanando, a un Jesús poderoso en sanidad, lea Marco. Usted va a ver ahí cualquier cantidad de sanidades y cualquier cantidad de gente con demonios y fuera los demonios. ¿Sí, hermano? Es una pregunta sin mediatón. No importa, hermano, todas son buenas. Pero el Señor, en forma, en su humanidad, o sea,
hombría, en su hombre, perdón, en su humanidad, podía habérsele pegado la lepra. Ahí, Al claro, tocar ese leproso. claro. Sí, igualmente padeció hambre, igualmente lloró, igualmente. Gracias. Hermanos, hay algo muy importante. Ok, básicamente en el folleto ustedes tienen eso. Hay como cuatro preguntas que quedan ahí, que uno, la expectativa es que ustedes las puedan hacer. ¿Por qué cree que la tentación de Jesús se encuentra después de su bautismo y antes de su primera predicación pública? En la vida del creyente, ¿cree que hay relación entre el deseo de consagrarse al Señor y los ataques del diablo? Razone su respuesta. La 3, compare la tentación de Cristo y la de Adán en el huerto del Edén. Y 4, cite algunas diferencias entre el reino de Dios y los reinos de los hombres. Yo le calculo que usted en unas 10 páginas puede hacer eso, describiendo todo eso. Pero bueno, ahí están esas 4 preguntas, esas son 4 que quedan ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque hay algo que yo quiero que nosotros veamos en Marcos, capítulo 1. Sí, esa fue la tarea. Ustedes ya la hicieron. ¿Y quién me quiere responder? Sí, una. A ver, ¿por qué cree que la tentación de Jesús se encuentra después del bautismo y antes de su primera predicación pública? Porque fue al bautizarse que fue ungido por el Espíritu Santo y empieza su ministerio terrenal y es puesto bajo las tentaciones del maligno. Ok, ¿cuántos están de acuerdo en esa respuesta? ¿Usted cree que la tentación de Jesús se encuentra después del bautismo y antes de su primera predicación pública, por eso que acaba de decir la hermana? ¿Cuál parte no? Porque la sí ya la tenemos. Yo pienso que Así muy concreta. sí, que tiene que ver con, bueno, usted ahora nos explicó que esa tentación se dio porque Jesús, como al ser siervo, él se humilló, eso no lo habíamos visto ahí. Entonces Dios no se podía humillar, Ajá. pero Jesús en ese aspecto sí se humilla y por eso el Espíritu lo impulsa a que vaya y sea tentado. Pero no solamente era por ser tentado, sino para demostrar que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, porque la tentación, él al poderla sobrellevar o sobrepasar, no sé qué palabra usar ahí, o al pasarla, digámoslo así, él está demostrando y queda autenticado con la vivencia que él es el Hijo de Dios, el poderoso, el siervo que sí se humilló, que sabía que podía sufrir, que venía con toda una misión, pero que tenía poder y autoridad. Entonces, por esa razón, él es tentado una vez que él inmediatamente ¿cómo es? Tentado después de ser bautizado. ¿Podría haber sido tentado antes de ser bautizado? De ahí, me imagino que Jesús tuvo sus cosas, claro que sí, pero no había sido todavía autenticado lo que él iba a hacer, la parte ministerial, la parte de servicio, la parte de la parte pública, de popularidad de Jesús, como lo que él se empezó a destacar ahí. Oiga, ¿quién? Yo. No, es que no hay un relato bíblico que nos pueda mostrar eso. Entonces, si no hay un relato bíblico, lo más seguro es que no y no se publicó. Es que les voy a decir por qué es el tema y por qué yo pregunté de esa forma. Es que el bautismo hace que Jesús se introduzca en medio del corazón y la voluntad de Dios de una forma en la que evidentemente Él mostró su humanidad. Porque no fue a ser bautizado como Dios o como Jesús, el Hijo de Dios. Fue como Jesús,
que venía de, por eso Juan se lo encuentra y Juan sabiendo le dice, no hombre, yo no lo voy a bautizar a usted, me va a meter en un enredo. Sí, claro. No, no, en esto todo está bien siempre, porque al final son los textos los que a nosotros nos indican por qué. Sí, lo que pasa es que los que están ahí no. Ajá. Sí. Ve, hermana, ¿y cómo que usted no entiende y no sabe y no aprende? A ver, entonces sí sabe mucho. Pero es cierto, todas estas cosas, ¿por qué? Bueno, porque Jesús mostró públicamente que Él era también. Y la tentación es parte de todo el proceso en el cual se autentica que la última pregunta, no, la que sigue en la vida del creyente, ¿cree que hay relación entre el deseo de consagrarse al Señor y los ataques del diablo? Sí hay relación. En el día que usted se acerque a Dios y a la verdad, usted va a tener un problema más serio de lo que usted tiene. Porque, porque el espíritu y las formas espirituales de verdad trascienden en esto. Usted quiere acercarse a Dios, querer vivir santidad, querer guardarse para Dios y usted empieza a bregar con las diferencias, ¿verdad? Que son tentaciones, ¿verdad? No es que el diablo viene y se le guinda el pescuezo y lo... No, no, pero si hay más tentaciones, en la medida en que usted quiera consagrarse, usted encuentra un poco más de fricciones. Nomás para el mundo usted será el sapo del trabajo, porque usted quiere llegar antes y salir un poquito después, y entonces ya usted es señalado, o usted es el marido o la esposa fiel y ya dentro del grupo de núcleos de compañeros, o ya usted es el raro, qué raro usted, y todo el mundo va a la fiesta y va a la pachanga y usted no va, y usted, es que no, es que a usted le canta, o usted es el pandereta, o usted, ¿verdad? Siempre que tengamos los acercamientos a la vida espiritual, siempre tendremos un conflicto espiritual. Entonces sí, sí, claro. Éramos del maligno, pero una vez que empezamos a consagrarnos, el diablo quiere ganar terreno para él y hacernos caer en tentación. Así es. Lo que pasa, no siempre, pero pudieran ser. Ahora, la tentación no es pecado, ¿verdad? Ah, sí, es una lucha. Sí, claro. Pero no es pecado, ¿verdad? Entonces, sí, podemos ser tentados, pero no es pecado la tentación. ¿El qué, perdón? Ah, sí, ahí yo me la trago, me la como y es correcto, es correcto. Ok. Me imagino que sí hicieron lo de la parte de la tentación de Cristo y la de Adán en el huerto del Edén. ¿Cuál es la diferencia? ¿Si hay diferencias o no hay diferencias entre la tentación de Cristo y la de Adán en el huerto del Edén? Ujú. Compare la tentación. ¿Fue igual? ¿Fue parecida? ¿No fue igual? ¿Sí? La número 3. La 3. La 3. Ah, ok. Bueno, pero al final, porque tengo que avanzar y ya el tiempo ya que va. Pero bueno, la tentación de Cristo y la de Adán en el huerto del Edén, si nosotros las comparamos, había una palabra específica del Padre. A Adán se le dijo, no, de todos los que hay ahí en el huerto puede comer, más de ese no. Cuando Jesús venía con una obediencia en plenitud sobre un tema específicamente, ¿verdad? Él pondría la vida por causa de todos. En todo sería tentado, mas en nada pecaría.
Sí, no, no. A mí me extrañó, pero ya qué importa, ya hicimos la tarea aquí. Bueno, vamos a ir a Marcos capítulo 1, que es el único capítulo que hemos visto, en el verso 29 al 38. Cuando en Marcos 1, 29 al 28, y lo tienen ahí, nosotros logramos ver, y esto es parte ya del cierre del tema, vemos a Marco interesante y de forma, en el texto de Marcos 1:29 en adelante, Marcos quiere señalar algunas particularidades. ¿Cuáles son las particularidades que Marco quiere señalar? Bueno, lo que Marco quiere señalar, y vean para corroborar una vez más cómo de verdad es Pedro, ¿verdad? El que le ha dictado y con el que ha conversado con Marco para que se escriba. Porque Marcos deja un actor constante, es Simón Pedro. Otro aspecto relevante o un aspecto que se requiere señalar ahí es, 2, se ocupa de la familia de ellos y se ocupa de las mujeres. Es solo Marcos y casi Marcos el que tiene estos 3 aspectos centrales. Acuérdense que nosotros solo estamos viendo el capítulo 1 de Marcos, pero bueno, ahora, cuando Jesús inició la vida pública, descrita en el primer capítulo, en el Evangelio de Marcos, vemos un desarrollo de una jornada típica de la vida joven del maestro de Galilea, ¿verdad? Y aquí está tan clarísimo, y vea cómo Jesús funcionaba para que conozcamos al Jesús marcano, es decir, al Jesús que sale del corazón de Marco. ¿Como en qué cosas? Vean este aspecto. Comenzó el día acudiendo a la sinagoga. En el verso 29 nosotros vemos, dice, después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Cuando Jesús sale de la sinagoga, cuando él empieza a decir o empieza su parte ministerial, lo que encontramos es que él primero destaca a Simón. Entonces, no es casualidad que Marco destaque a Simón. ¿Por qué? A Simón Pedro. ¿Por qué lo destaca? ¿Verdad? Entonces Pedro dijo, no, es que yo fui con el maestro. Es más, éramos solo 4 al principio. Éramos solo 4. Mi hermanillo Andrés, Juan, le dice, y Santiago. ¿Saben ustedes que Andrés es hermano de Simón Pedro? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa en ese relato? Para que vean qué interesante, para que ustedes y yo podamos ver y terminar esta noche con Marco, entendiendo que si logramos ver a Marcos, en el Evangelio de Marcos, a Jesús, vemos un Jesús totalmente diferente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el verso 30 relata, resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre y se lo contaron a Jesús de inmediato. ¿Qué es lo que Jesús hace? Dice que se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Ajá. El privilegio que esa mujer siente de ser sanada, cuando uno se siente privilegiado de algo, uno corre a hacerle algo a alguien. Claro, esa es parte de lo que hemos perdido nosotros en este contexto, aún en medio de la iglesia. A nosotros nos gusta que nos sirvan, no servir. Pero aquí está Jesús, resulta que la suegra está ahí. Ahora, por eso yo les decía que una de las grandes, o de los, cómo se ocupa de las mujeres, Jesús, tiene que ver con esto, hermanos. Y este relato es algo fuerte. ¿Por qué? Porque no es normal que un judío, hombre, se acercara a una mujer y la tocara, a no ser su esposa.
Entonces Jesús está poniendo en evidencia otra cosa. Jesús lo que está poniendo en evidencia es que Él sí tiene cómo involucrarse y que aquellas mujeres que han sido despreciadas y menospreciadas, Él es el que les da la mano y las levanta. Por eso la mujer cocina. Por eso la mujer cumple el propósito. Sí, ese es un privilegio que no tenemos los hombres, pero las mujeres a veces... Sí, pero no descontextualizado totalmente. No, no, es el corazón del principio que está mal. En esta Latinoamérica, en esta Costa Rica, eso es un desastre. Sí, pero, hermanos, es que es el tema. Pero Jesús, el tema, no me voy a salir, no me va a salir porque eso es parte de lo lamentable. Nosotros nos hemos equivocado en los valores y en los principios. Nos hemos equivocado mucho. En los roles nos hemos equivocado, pero estamos equivocados totalmente. Pero bueno, y de esto tenemos que dar cuenta a Dios. Porque si nosotros vamos al texto, Jesús dice, ustedes por no conocer las Escrituras se vuelven pecadores. ¿Qué voy a hacer yo como hombre cuando me pida Dios cuentas de mi sacerdocio? Y que tenga que decirle que la mujer hizo todo lo que le dio la gana. Y no se piensa en eso. Solo se piensa en que yo tengo que ser muy abierto para que la mujer, pobrecita, y que la mujer no es la, ¿verdad? ¿Y qué pasará cuando Jesús o Dios venga y le pregunte a la mujer si realmente hizo lo que tenía que hacer? Y que tenga que decir, no, la verdad es que no me sujeté nunca por amor, fue porque era un salvaje y si no me volaba. ¿Qué cree que Dios va a decirnos? ¿Qué creen ustedes que Dios nos va a decir? A los dos bandos, ¿qué nos va a decir? No, ustedes no me conocieron. Eso es triste, hermano, pero nosotros dentro de nuestra cultura y de nuestra cosmovisión, y déjenlo que ande por ahí, y dentro de todo, que no se meta aquí, que ande por allá, dentro de todo esto, nosotros a veces fallamos, hermanos, y erramos haciendo cosas que nosotros creemos, pero eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Entonces, por ejemplo, el privilegio de servir hoy se asume como qué tonto, qué tonta, qué sapo, qué zapa. Entonces la gente le huye. Entonces de ahí se inventaron los puestos, ¿verdad? Los del staff son los que hacen todo, ¿verdad? Los líderes son, es decir, hay un poco, hermanos, estamos enredados. Pero Jesús, resulta que la suegra de Simón, entonces entendemos que Pedro estaba casado. Si era la suegra, ¿verdad? Casado, casadito, más bonito. Entonces estaba enferma, pero Jesús la levanta y Jesús promueve a la mujer, porque no era de un judío, menos entrar a una casa de una mujer y levantarla. Cuando dice que le dio la mano, aquí dice, la suegra de Simón estaba enferma en la cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. No fue que él hizo así, venga acá. No, venga para acá. No. La tomó, la agarró, posiblemente la alzó, la sentó. Jesús autentica que la violencia y autentica que la mujer tiene un lugar. Y el lugar Jesús se lo da muy particularmente. Y es un lugar preponderante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la mujer es fuente de energía y salud en medio de los hogares, que inmediatamente se ve ahí de forma significativa, que inmediatamente le preparó comida. Si no estaba ella, no había comida. El mundo es así, pero en el mundo cristiano también es así, hermana. Eso es lo lamentable. ¿Quién siente el privilegio? ¿Quién quiere correr por el hermano? ¿Quién quiere ir a darle de comer al hermano? ¿Quién quiere servirle? ¿Quién quiere quitarse la comida de la boca por el hermano, por el hijo, por el papá, por la mamá? ¿Quién quiere ir a hacer lo que al otro le toca?
¿Quién quiere ir a limpiar los regueros? ¿Quién quiere ir a limpiar el baño? ¿Quién quiere ir a hacer todo para que el hermano no lo haga? Es el privilegio de servir que se perdió por un engaño del enemigo, que no tiene que ver con raza, que no tiene que ver con sexo, tiene que ver con un corazón. Entonces estamos en los me toca. Entonces, a mí me toca y a mí no me toca. Lo que a usted le toca, a mí no me toca. Y así es como las familias, y por supuesto entonces todo esto ha degenerado. Hermano, ¿usted cree que hoy tenemos un poco de violaciones y formas y cosas dentro del hogar, verdad? Donde hay pleitos ahora por ver cuáles son los núcleos familiares, pero este desorden lo hemos producido desde esas cosas porque Satanás se empezó a meter por ahí. Los derechos del hombre y de la mujer. Jesús niega todas estas cosas. Ahora, ¿Jesús qué hace? Jesús guarda una ordenanza. Y vean qué interesante, porque en el verso 32, la tarde después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Jesús guarda la ordenanza del sábado, ¿verdad? Y debido a que es sábado, espera que caiga la tarde para continuar sanando personas. Jesús no se brincó, hermanos, la ordenanza. Esto Marco lo deja muy claro. Jesús supo sujetarse a las autoridades. Siendo Jesús. Después de la sanidad. Y les decía, no anden diciendo que soy yo. Sí, de nada servía. Pero hoy, vean el punto otro contrario. ¿Quiénes son los famosos? Los que se divulgan, los que hacen todo. Entonces todo el mundo sabe quiénes son los famosos y quiénes son los que se supone que tienen poder. Porque esos salen en tele, salen en el Face, salen en, ¿verdad? Esos se anuncian, esos vienen con sus aviones privados, esos se traen, hermano. Interesante. Jesús es totalmente diferente. Otro aspecto con Jesús, vean a Jesús en el verso 33, dice, el pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades, expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Y los demonios hablan. ¿Verdad? Parece. ¿Por qué Marco quiere dejar tan latente esto? Hermano, estamos hablando del pueblo de Israel que tenían demonios. Ah, sí. Sí, en la sinagoga no se manifestó un demonio. Estuvo por años ahí. Era copastor. Y hizo de pastor cuando el pastor se fue para Nueva York. Y al final cantaba en alabanza. Era el que dirigía la alabanza. Y estuvo mucho tiempo por ahí. Era uno de los líderes de los jóvenes también, ese hombre. Y cuando Jesús llegó a la sinagoga, se manifestó. Y dice que por mucho tiempo estuvo ese hombre ahí y tenía demonio. Nadie se había dado cuenta, hermano. Nadie se había dado cuenta que tenía demonio. ¿Hay algún mensaje ahí? Yo creo que sí. ¿Aló? Qué interesante, hermanos, que Marco venga a proponer y a poner el dedo en la llaga de la iglesia diciendo, hay muchos que están endemoniados aquí. Y ese es el mensaje. Habían tantos, dice que eran, oiga la palabra que usa, muchos. Echó afuera muchos demonios. Hay cosas y características a veces en el creyente que son demoníacas, que son chukis. Formas, cosas, esas formas violentas que hay a veces en los núcleos familiares. Eso es del diablo, hermano. Esas formas a veces irracionales de aspectos, por ejemplo, digamos, de orgullo, de soberbia, de vanidad, de vanaglorias, de berrinches, de griterías.
Eso no puede, es decir, es que no puede ser Dios, ¿verdad? ¿O sí? Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Bueno, Jesús está ahí. Vean que otra de las cosas que Marco habla, y otra vez, ¿verdad? Y aquí terminamos, es que Jesús comienza el día siguiente retirándose a orar. A la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Es decir, hermanos, Jesús estaba muy claro con lo que él tenía que hacer. Jesús comienza orando y la enseñanza nos deja. La oración es el abono de nuestra vida de fe. Sin ella no hay frutos. Si usted quiere abonar la fe, ore. Vean que también en ese verso 35, vea lo que dice Marco. Marco dice, a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Verso 36, más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Marco dice, mira, y es muy interesante porque Marco solo relata, Marco no habla de otros discípulos, solo de 4. Simón, Andrés, Santiago y Juan. Solo ellos 4. ¿Les parece interesante? Claro que les parece interesante. Yo creo que aquí hay más que lo que uno a veces puede ver. Pero más tarde, Simón, otra vez, Marco destaca ¿quién fue el que lo buscó? Simón. Ajá. Solo ellos. Y el verso, y en este otro tema, Jesús comienza el día siguiente, retirándose de allá, pasó. Y en el verso 38, sí señor, alguien habló. Dice, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí. Para eso he venido. Vean la claridad de Jesús y Marco lo destaca. Pedro le dijo, no, Jesús lo único que le interesaba era andar haciendo lo que tenía que hacer. Jesús le respondió, debemos de seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré. ¿Verdad? Porque a Jesús le dijeron, vea, Jesús lo andan buscando. Y Jesús dijo, no, aquí mejor me voy. No, se fue para otro lado. Dice que así recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando. Otra vez, vean cómo termina Marco este capítulo, en ese verso 38. ¿Cómo hizo? Recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas. ¿Y qué hizo? Jesús sí era bueno para echar demonios afuera. ¿Qué cosa? Es porque aquí es donde Marco centra el mensaje del reino. Fuera demonios, solo la luz. No al pecado en la iglesia. Fuera el pecado de la iglesia. Fuera los demonios de la iglesia. Porque Jesús dijo, yo he venido para esto. Cuando Jesús está, el pecado tiene que irse, la oscuridad tiene que irse, los demonios tienen que irse, las situaciones adversas tienen que acabar, las violencias deben de terminar, la iglesia tiene que ser una iglesia santa, la iglesia tiene que ser una iglesia adoradora, la iglesia tiene que vivir en unidad del espíritu, la iglesia debe ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Marco está diciendo en el relato, ¿sí? Bien, hermanos, aquí está Marco, aquí está ese folletito que nosotros hemos hablado, siguiendo sus pasos. Si queremos seguir sus pasos, hermanos, es tiempo de ser discípulos, siguiendo a Jesús, amando a Jesús, buscándole. ¿Sí, hermana? Ahorita estoy pensando que hasta dónde entonces los cristianos tienen un mensaje erróneo de lo que es demonios, ¿verdad? Sí. Porque ahora usted está hablando de orgullo, de vanidad, de vanagloria, de enojo, de ira. Sí, que eso no es Dios, eso no sí, es Jesús. Pero, y si no es Jesús, ¿qué es? Pero me gustaría, como decir, hasta cierto punto hacer una encuesta de cuántos cristianos creen que eso son demonios. Sí. Por eso yo les digo, vea, el libro menos leído no es un libro tan malo, lo que pasa es que está bien. Sí.
Demonium. Diablo, Satanás, engaño, mentira, traición, vanagloria, morbosidad, pecado, fruto de la carne, ira, el demonio. Ok, hermanos. Bueno, yo les